Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a FINDE. Son las 18 horas, día 2 de septiembre. Damos inicio a la transmisión del webinario que tenemos contemplado para esta ocasión en materia de las inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿En qué consisten? Me acompaña la maestra Berenice Lisette Estrada Hernández, especialista en FINDES en el área laboral, de hecho, jefa del Departamento de Estudios Legales en la Fundación, quien conducirá amablemente este webinario. Antes de cederle la palabra, se les hace la atenta invitación a que formulen sus preguntas, nos den sus comentarios y sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Maestra Berenice, buenas tardes. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación nuevamente. Y vamos a platicar de un tema súper importante, actual, de vanguardia. Un tema que hoy por hoy a los que manejamos relaciones obrero-patronales, los que somos patrones, incluso los que somos trabajadores, tenemos la obligación de conocer muy a fondo. Este tema me encanta platicar de él. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es simple y sencillamente cumplimiento de obligaciones obrero-patronales. Este tiempo que vamos a platicar, que es alrededor de unos 10, 15 minutitos, pues es nada más transmitir para ustedes o transmitirles a ustedes cuál es la importancia de conocer qué es una inspección del trabajo, conocer en qué consisten y de alguna manera pues dar algún mecanismo o alguna herramienta de atención. Mi nombre es Berenice Estrada, efectivamente soy licenciada en Derecho con especialidad en materia de trabajo, pero pues lo más importante es que todos los días, todos los meses, pues estamos atendiendo a empresas, a trabajadores y principalmente ahorita empresas que han sido justamente objeto, materia de la inspección. Entonces, ¿qué es una inspección del trabajo? Bueno, para empezar primero, creo que quiero ver los controles. Voy a Doble compartir clic en la una pantalla pantalla. y toma el control más. Sí, ¿verdad? ¿Puedo compartir una pantalla a mí? Sí, haga doble clic en la pantalla y con eso se va el control con usted, maestro. Perfecto. Ok, entonces voy. Perfecto. Listo. Ahí está. ¿Listo? ¿No le aparece? No, no me aparece. Permítame. A ver. Ahí está. Listo, muy bien. Gracias. Así se movieron las diapositivas. Bueno, primero, ¿qué es un inspector del trabajo o qué es una inspección? La inspección es un acto de autoridad, en este caso por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es la Secretaría de Estado que está autorizada para poder realizar esas inspecciones, mediante la cual se tiene que realizar una vigilancia y una inspección. ¿Para qué? Para poder detectar pues el incumplimiento de obligaciones obrero-patronales que hacen o que tienen algunos centros de trabajo, para poder revisar algunas quejas que se dan por parte de algunos colaboradores, para poder asesorar a algunos trabajadores que piden ese tipo de asistencia o incluso empresas que piden alguna inspección de asesoría y asistencia técnica. En la actualidad principalmente las inspecciones se están ordenando o se están enviando a los centros de trabajo y estas, bueno, pues principalmente se están derivando de las quejas que presentan los trabajadores o de la información cruzada que tienen diferentes instituciones, como puede ser el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, etcétera, ¿no? Entonces, las inspecciones básicamente consisten en enviar a un servidor público llamado inspector del trabajo, obviamente plenamente identificado, con una orden de inspección en original, con los alcances de la inspección fundamentada y motivada al centro de trabajo a que revisen ese cumplimiento de obligaciones. Ese cumplimiento de obligaciones lo pueden hacer y lo deben de hacer de manera presencial y pueden en un momento dado solicitar toda la información que se encuentre en esa orden de inspección. Entonces, las inspecciones laborales tienen o abarcan tres grandes rubros. Uno de esos rubros es inspeccionar las condiciones generales de trabajo.
¿Qué es lo que me van a llegar a inspeccionar en esas condiciones? Bueno, primero van a verificar el cumplimiento del concepto del trabajo digno y o decente adoptado por la Ley Federal como concepto que fue emitido por la Organización Internacional del Trabajo y que está plasmado en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, uno de ellos es buscar que se den las condiciones del trabajo digno en los centros de trabajo, cumpliendo que con las condiciones de contratación y con los pagos de prestaciones acordadas. Entonces, por poner un ejemplo, en la inspección de condiciones generales de trabajo, se llegan a revisar desde los contratos individuales laborales, desde los contratos colectivos de trabajo, el reglamento interior, descuentos máximos permitidos a los salarios de los trabajadores, el pago de salarios acordados, el pago del aguinaldo, los horarios de los trabajadores, que es una de las principales quejas que se han presentado, como verificar que se dé cumplimiento de la jornada diurna, nocturna, mixta, los tiempos de descanso, el principio de no discriminación, la igualdad sustantiva, verificar si el centro de trabajo cuenta con lo que se llama protocolo para prevenir la discriminación por género, actos de violencia, atención y eliminación de casos de hostigamiento y acoso sexual y erradicación del trabajo forzoso infantil, que esa es una de las de los documentos o es una de las nuevas obligaciones que surgieron con la reforma del día 1 de mayo del 2019. ¿Qué más nos llegan a revisar en condiciones generales de trabajo? Bueno, pues el pago e incorporación de los trabajadores a los diferentes institutos de seguridad social, iniciando por el IMSS, el Infonavit, el Infonacot, el sistema de ahorro para retiro. Con las reformas que se han venido dando en este año 2021, como fue la reforma en materia de teletrabajo y la reforma en materia de subcontratación, pues ahora los inspectores van a venir todavía con el lápiz más afinado. ¿Por qué? Porque ahora me van a pedir cumplimiento de más obligaciones en materia de condiciones generales de trabajo. Es decir, por ejemplo, en teletrabajo se nos va a revisar que el patrón proporcione, otorgue las herramientas necesarias a los trabajadores que se encuentren en esta modalidad de teletrabajo. De hecho, tenemos un curso también ahí que se llama así, teletrabajo. Hay otra obligación que surgió con el tema de la subcontratación. Van a revisar que los trabajos que se encuentren contratados a través de un tercero especializado cuenten con su famoso registro del famoso REPSE, que a partir del día de ayer es obligatorio para todas aquellas empresas que brindan un servicio de trabajo especial o que van a poner a disposición trabajadores para que puedan, trabajadores que están bajo su registro patronal para que puedan realizar un trabajo especializado o ejecutar una obra especializada. Entonces, tenemos por ese lado, pues esa inspección en condiciones generales de trabajo. Tenemos la segunda columna vertebral, así me gusta llamarlos personalmente, de la inspección. Tenemos aquí el tema de capacitación, adiestramiento y productividad. Recuerden ustedes que dentro de este cumplimiento, bueno, pues tenemos la famosa página del CITE, que se llama Sistema de Registro de Capacitación Empresarial, en donde nosotros como patrones debemos de hacer el reporte, como lo marca el acuerdo normativo por el que se dan a conocer los criterios administrativos en materia de capacitación, adiestramiento y productividad, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de junio del año 2013. Y que en este acuerdo normativo aparecen todas estas obligaciones que yo tengo como patrón en esta materia de capacitación, desde incluir una cláusula específica en los contratos individuales y o colectivos de trabajo, hasta pasar por el cumplimiento de elaborar el plan y programa de capacitación, que tiene que ser basado en el famoso documento llamado detección de necesidades de capacitación de las empresas, y que una vez que se tenga ese plan y programa, bueno, pues lo que tenemos que hacer es calendarizar para poder dar capacitación con agentes capacitadores internos o externos, según sea el caso. Pero como empresa debemos cuidar que si somos agentes capacitadores
externo los que estamos contratando, pues esos agentes capacitadores externos deben de contar con su famosa constancia que los acredite como agente capacitador externo, o lo que se conoce como el S5, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de la capacitación, adiestramiento y productividad, pues hablamos de los DC1, DC2, DC3, DC4. De hecho, el fin de se va a lanzar en materia de capacitación, adiestramiento y productividad, y justamente en ese curso abordaremos todos los temas relativos a la capacitación en el nivel de cumplimiento obrero patronal. El de condiciones generales de trabajo también tenemos un curso por ahí proyectado, que es de Ley Federal de Trabajo aplicable a recursos humanos, en el que tocamos toda esta parte de la contratación, del pago de prestaciones, descuentos máximos permitidos, etc. La tercera columna vertebral de las inspecciones versa sobre la seguridad e higiene en el trabajo. Hay que recordar que seguridad se refiere a buscar condiciones que eviten accidentes en el lugar de trabajo, y la higiene a buscar condiciones que eliminen o que no produzcan enfermedades en el trabajo. Entonces, esta obligación del patrón tiene por objeto identificar esos riesgos de trabajo, la prevención de los accidentes, el uso correcto y completo del famoso equipo de protección personal que se llama EPP, y la detección de los peligros inminentes a los que están expuestos los trabajadores con motivo del desempeño de sus actividades. Entonces, cuando hablamos de seguridad e higiene, bueno, pues hablamos también del cumplimiento de ese marco legal que habla de Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como las 43 normas oficiales mexicanas que se encuentran vigentes y que deben de ser aplicables a todos los centros de trabajo. De hecho, hay algunas normas que, independientemente del número de trabajadores o de la actividad a la que se dedique mi centro de trabajo, de cualquier manera las empresas o los patrones tienen que cumplir. Ejemplo de ello, pues es la norma 1, la norma 2, la norma 19, la norma 25, la que ahorita les va a sonar mucho de moda, la norma 35, factores de riesgo psicosocial, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente la inspección del trabajo tiene la obligación de revisar estas tres columnas vertebrales, de verificar ese cumplimiento de obligaciones y por supuesto, evitar lo que se conoce como una sanción o un emplazamiento a una posible sanción económica. ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, pues obviamente conociendo completamente cómo se desarrolla una inspección, cuáles son los requisitos mínimos que debe de tener una orden de inspección, el principio de fundamentación y motivación, conocer ese marco normativo del derecho del trabajo laboral, iniciando desde la Constitución, tratados internacionales, hasta llegar a estas normas oficiales mexicanas, buscar esa asesoría y esa asistencia técnica por parte de expertos, de personas especializadas en estas materias, y bueno, pues por supuesto que la capacitación en estos temas es inminente, ¿no? Entonces, hay que evitar que los centros de trabajo seamos objeto de sanciones, porque hay que recordar que a partir del día 30 de noviembre del 2012, el capítulo de sanciones que se encuentra en la Ley Federal del Trabajo del artículo 992 al 1010 fue modificado completamente, ¿no? Y entonces aquí ya se señalan los criterios con los que se debe de aplicar una multa y los montos en los que se van a basar estas multas. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo establece que el patrón que no cumpla con todo el capítulo de PTU hacia los trabajadores o para con los trabajadores, que ese capítulo de PTU va de los artículos del 117 al 127 de la Ley Federal del Trabajo, puede ser sancionado con una multa que va de 250 hasta 5,000 veces la UMA como imposición de multa. Y lo más peligroso en este tema de sanciones es que las multas se basan, o la autoridad se basa en un criterio está señalado en este artículo 992, como puede ser
la capacidad económica del infractor, como puede ser la reincidencia del infractor, como puede ser el ánimo o el dolo con el que se haya conducido el patrón para poder causar algún accidente o riesgo de trabajo. Y lo más interesante es que dice que si en un solo acto se afectan los derechos de diversos trabajadores, la multa deberá de sumar de manera independiente por hallazgo encontrado. Entonces, la verdad es que a últimas fechas nosotros hemos estado impugnando multas que para nuestro punto de vista, pues a veces pasan de esa capacidad económica del infractor y sobrepasan esa facultad, esa potestad que tiene el Estado para imponer las multas. Y ahora con el tema de subcontratación, híjole, la verdad es que ahí yo cuando leí también la minuta, cuando leí la publicación, pues me dio un microinfarto cuando vi que las multas por contratar personal sin tener o contratar empresas que no cuenten con ese REPSE, la multa puede ir desde 5,000 veces la UMA hasta 50,000 veces la UMA. Entonces, la verdad es que esto se ha puesto muy interesante. Las empresas vean a todos los centros de trabajo, ya sean patrones físicos o patrones morales, se están viendo las empresas, están viendo los patrones como una buena, pues como una buena estrategia para poder obtener recursos para el Estado, ¿no? Entonces hay que ser preventivos antes que correctivos. Ese siempre ha sido el eslogan de la firma de su servidora, en el que bueno, pues siempre buscamos la satisfacción del cliente dando estas pláticas de manera preventiva, generando carpetas de inspección, generando documentos y sobre todo invitarlos a la capacitación para que continúen ustedes enriqueciendo ese desarrollo profesional de manera personal. Entonces, bueno, por último, yo nada más a mí me queda o me resta invitarlos a que siguen tomando cursos con nosotros en Findes, que tenemos de hecho un curso que se llama Cómo prepararse para atender una inspección laboral, Ley Federal del Trabajo aplicable a recursos humanos, talleres de la norma oficial mexicana 036, que es la de factores de riesgo ergonómico, norma 35, factores de riesgo psicosocial, el curso que vamos a lanzar, que va a ser el de cumplimiento de obligaciones en el marco de capacitación. Y bueno, pues básicamente la invitación es a que continúen con nosotros. Muy, muy amables por escucharme, muy agradecida con ustedes, y bueno, pues le voy a dar el uso de la voz a nuestro director, licenciado Emigdio. Gracias, Emigdio. Maestra, muchas gracias a usted. Damos un poco de tiempo para que los participantes en el webinario nos puedan formular diferentes preguntas con mensajes o comentarios o sugerencias. Tenemos, por ejemplo, la pregunta, la tenía de Alejandro Díaz. Alejandro Díaz, buenas tardes, gracias por participar. Nos pregunta, ¿qué es el derecho, la igualdad sustantiva? Muy excelente pregunta. Bueno, de acuerdo al artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, ahí está marcado, incluso ahí está señalada en ese artículo, que se entiende por igualdad sustantiva aquella que se logra entendiendo que hombres y mujeres somos exactamente iguales ante la ley, pero tenemos diferencias biológicas que esas nos van a llevar a respetar dignamente esos derechos de unos y otros. ¿Cómo nos revisan esta parte de la igualdad sustantiva en una inspección del trabajo? Pues muy sencillo, cuando el inspector del trabajo nos pide perfiles de descripción de puestos o nos pide, por ejemplo, tabuladores de salarios. Y los tabuladores de salario tienen que ser de acuerdo al perfil de descripción de puesto y no de acuerdo a una categoría específica, ya sea varón, ya sea mujer, ya sea por edad, ya sea por característica, ya sea por alguna particularidad que pudiera dar lugar a una discriminación laboral, ¿no? Entonces, así lo marca este párrafo tercero del artículo 2, que dice, se tutela la igualdad sustantiva, y que la igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales,
sociales y culturales de hombres y mujeres. Incluso, para poner otro ejemplo, la misma norma 36-1 de la STPS del año 2018, que es una norma que tiene que ver con factor de riesgo ergonómico, primera parte, que habla en peso y que ese peso debe ser por arrastre, empuje o carga. Esa primera parte establece un peso máximo permitido de carga para varones y un peso máximo permitido para mujeres. Y no tiene que ver que la mujer cargue más kilos o aguante más o aguante menos, sino tiene que ver con la morfología del cuerpo humano, ¿no? Entonces, a eso se refiere la igualdad sustantiva. Gracias. Gracias, maestra Berenice. Liliana, buenas tardes. Le comento que este webinario ha sido grabado. En unos momentos más ya lo podrán consultar cuantas veces ustedes lo consideren. Asimismo, el material, la presentación como tal, podrán disponer de ella en nuestra página www.findes.org, subsección webinarios anteriores. En una hora ya estará disponible por ahí. Don Pedro, buenas tardes. Pedro a la Torre. Las mini empresas de 1 a 3 trabajadores no podrían pagar una multa como están establecidas en caso de que se les aplicaran en una inspección. ¿Qué pasa en esos casos? Ok, muy bien, don Pedro. Bueno, mire, le voy a comentar. Cualquier patrón, como lo dije, persona física o moral, desde el momento en el que tenga un registro patronal se considera patrón. Si tiene trabajadores bajo su tutela o tiene trabajadores a su disposición, tiene la obligación del cumplimiento de obligaciones obrero-patronales en condiciones generales de trabajo, en capacitación, adiestramiento y productividad y en seguridad de higiene. Obviamente hay diferentes características, como por ejemplo, si un centro de trabajo tiene 10 trabajadores, pues no está obligado a tener una comisión mixta de capacitación, adiestramiento y productividad, ya que de acuerdo al artículo 153, letra E, pues para que una empresa esté obligado, para que un patrón esté obligado, tiene que tener más de 50 trabajadores a su servicio, ¿no? Así hay diferentes características y particularidades en cada una de las obligaciones, pero de que tiene que cumplir con todas ellas, tiene que cumplir con todas ellas. Ahora, ¿cómo se desarrolla una inspección? Eso es lo que vemos en el curso de inspecciones. No crea este señor Pedro, o no crea Pedro, que es llego, te verifico, te inspecciono y te impongo la multa. No, por eso hay un procedimiento de inspección. Y lo primero que hacen es efectivamente atender a la cita o acudir a la cita que están solicitando para o atender al inspector para que pueda realizar esa cita que nos están pidiendo de la revisión, ya sea en condiciones generales de trabajo, ya sea en capacitación, adiestramiento y productividad, ya sea en seguridad de higiene o en las tres o por separados o a lo mejor en un operativo especial. Se atiende al inspector, se verifica su credencial, nos podemos meter a la página para revisar si efectivamente no se trata de una inspección apócrifa, y una vez que pasa eso, bueno, pues el inspector me tiene que pedir diferente documentación, y ahí es cuando empezamos a presentarle pues a lo mejor el instrumento notarial o acta constitutiva, identificación de 2 testigos, número de seguridad social, nos va pidiendo diferente documentación. En caso de que el patrón no cuente con esa documentación, el reglamento general nos dice que nos conceden un término de 5 días. En esos 5 días nos tenemos que poner a trabajar. Pero aquí, ojo, aunque tengamos esos 5 días, muchas veces no son suficientes. No podemos poner a trabajar, no nos podemos poner a trabajar en 5 días lo que no hicimos en 5 años. Por eso, otra vez, insisto, el objetivo siempre va a ser preventivo antes que correctivo. Ahora, en el caso de que hayan pasado esos 5 días, después venga un emplazamiento, que puede ser de 30 o 60 días, de cualquier manera yo hice caso omiso y me impusieron la multa, bueno, pues tenemos diferentes mecanismos o alternativas para poderlas impugnar. Puede ser recurso de inconformidad ante la misma autoridad que emite el acto, o nos vamos directamente al juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa. En mi más humilde opinión y en mi punto muy particular de vista, de acuerdo a mis vivencias, pues a mí me han funcionado muy bien las impugnaciones a través del juicio de nulidad. Eso sería todo, señor Pedro. Muy amable, gracias. ¿Quién más?
Gracias, maestra. Buenas tardes. ¿A qué se refiere con el REPSE? Nos pregunta María del Socorro Martín. Gracias, María. Ok, muchas gracias, María del Socorro. El día, ay, no me recuerdo exactamente qué día, pero en el mes de junio de este año fue publicada la reforma laboral en materia de subcontratación para poder eliminar lo que se conoce como la subcontratación dolosa o la tercerización de personal dolosa. Las empresas que por muchos años habían abusado de esta figura en la que no se hacían responsables solidarios de sus trabajadores, pues el objetivo es desaparecerlas. ¿Cómo lo va a hacer el Estado? Bueno, pues imponiendo diversas obligaciones que se contienen en los artículos 12, 13, 14, 15 de la misma Ley Federal del Trabajo y el apartado específico del tema de sanciones. Entonces, ¿a qué me refiero con el término de REPSE? Ahora, toda aquella empresa que quiera prestar un servicio especializado o de ejecución de una obra tiene que acudir o tiene que meterse a la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a solicitar se le asigne su número de folio de registro especial de empresas de servicios especializados. Este REPSE es un padrón público de empresas de outsourcing, es el anglicismo con el que lo conocemos, que está operado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y que este número de registro de REPSE tiene una vigencia de solamente 3 años. Cada 3 años se tiene que renovar e incluso se puede llegar a perder ese registro si el patrón tiene alguna mala opinión por parte de las diversas autoridades como el Instituto Mexicano del Seguro Social, como el Infonavit, como el Infonacot, etc. Entonces, el REPSE, insisto, es el número o es el folio que se nos va a otorgar al haber agotado todos los requisitos para obtener el registro de servicios especializados u obras especializadas, REPSE. ¿De acuerdo? Sí, Mari del Socorro, es todo. ¿Algo más? ¿Sí? ¿Alguien más? Maestra Berenice, yo perdí el audio de Ah, usted, pero veo que los participantes sí lo tienen. Y no ajá. nos resta Creo que más sí. que agradecerles su participación en este webinario. Maestra Berenice, muchas gracias. Recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos participando en diferentes webinarios, todos referentes a tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el jueves 9 de septiembre, próximo jueves, abordaremos el tema pensamiento proactivo. Los invitamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos, y siendo las 18 horas con 28 minutos del día 2 de septiembre, damos por culminada la transmisión de este webinario. Maestra Berenice, muchas gracias. Gracias a todos por participar. Gracias a todos, muy amables, gracias.